No hay más plata. Creo que es la frase más recurrente, que más memes y claro nos quedó a todos después de estos primeros días desde que Javier Milei es el presidente electo de los argentinos. Estamos todos a la expectativa cuando asuma. Y obviamente que él plantea un fuerte ajuste en las cuestiones políticas, pero sabemos que el número que mueve el amperímetro y lo que más preocupación generó es que no va a haber obra pública. Algo que por ahí pasa desapercibido, no tomamos conciencia, implica que todas aquellas obras importantes, ¿sí?, que necesita sobre todo el país para desarrollarse, se viene una paralización muy grande. ¿Qué significa no va a haber más obra pública? ¿Cuál va a ser la implicancia que va a tener como sociedad? Yo creo que va a ser uno de los aspectos salientes en esta primera etapa, sobre todo los que estamos lejos de los grandes centros, porque las únicas obras que se harían van a ser las concesionadas, el modelo de la chilena. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que vamos a desarrollar en el transcurso del día de hoy de Chulengo. Mal día elegí para pedir aumento de sueldo. ¿Hay buen día para eso? La verdad que mientras me preparaba para venir, ensayaba qué decir para conseguir esa mejora de sueldo que por lo visto no va a llegar, porque ya se convirtió en remera, además, el no hay plata. Digo, anda dando vueltas, ya lo vi en la ciudad, hay alguien que le encontró la beta, así que sí, en efecto no hay plata, pero no solo no va a haber plata para obra pública, Paulino, no va a haber plata casi para nada. Ya lo dijo Javier Milei, el único ministerio que va a tener canilla abierta es el de Desarrollo Humano, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, que es el que va a contener a toda aquella persona. A mí me llamó mucho la atención la palabra que usó, los caídos. Dijo a todo aquel que se convierta en un caído, casi como si fuera un campo de batalla. Y bueno, veremos en definitiva qué resulta de todo esto, pero la verdad es que asusta, ¿no? Sí, y bueno, en el día de hoy tenemos la visita de un amigo que aprecio mucho y que si hay alguien que sabe de obra pública en esta provincia, es Ariel Payela, para quien no lo conocen. Y bueno, la verdad, primero muchas gracias por haber venido. Y Ariel, ¿nos podés ilustrar un poco qué es la obra pública? Vos que estuviste tanto tiempo al frente de esta cartera, sabiendo lo difícil que es ejecutarla, vos tenías que llevar adelante la obra pública. ¿Y cómo crees que va a ser el impacto de este nuevo paradigma que se nos viene como sociedad? Hola Paulino, hola Cristian. La verdad que un gustazo compartir un rato a la tarde con ustedes y bueno, y hablar un poco de estos temas que a uno le gusta, que son interesantes y que a lo mejor en este momento son interesantes por la incertidumbre que están generando, ¿no? Porque que no hay plata y que no va a haber obra pública. Que no va a haber obra pública del modo tradicional, es decir, con partidas presupuestarias y demás, y que la obra pública deberá, el recurso para realizar obras públicas lo deberán obtener provincias y municipios, probablemente a través de inversiones privadas. Si mal no recuerdo, en la Ley de Obras Públicas está vigente, recién hablábamos fuera de micrófono, desde el año, creo que si no me equivoco, en 1967. O sea, imagínense, no es ningún invento, no es ninguna cosa nueva. Hace ya mucho tiempo que está reglamentado, que está legislado. Y para ello, a ver, es muy difícil plantear que la obra pública sí en general se va a hacer con esta metodología. Digo, difícil por no decirlo imposible. Porque la característica que debe reunir una obra que se realice con este sistema es que posteriormente sea rentable. Es decir, la empresa que aportó los fondos para realizar esta obra, posteriormente, mediante un mecanismo de concesión, a lo largo de un determinado tiempo, X años, 10, 15, 20, 30, 40 años, va a recuperar los fondos que invirtió para realizar esa obra. Ariel, pongámoslo en un ejemplo para que la gente lo entienda. Particularmente nosotros en Río Grande hace mucho que estamos esperando un segundo puente, para los que vivimos en la margen sur, que agilice el tránsito. Con un sistema de estas características, se me ocurre, corregime si me estoy equivocando, viene una empresa privada, te dice, ok, yo hago el puente, pero le pongo una caseta de peaje de un lado y una de otro. Exactamente, ni más ni menos. Y recupero cobrándote un canon por el uso de la obra. ¿Es así? Ese es el esquema central, digamos. Ese es el concepto. Ahora, en un lugar, en una ciudad, y dentro de todo,
Si pones este ejemplo, no digo que sea viable, pero hay unas cuantas automovilistas, unas cuantas personas que viven, que van y vienen, Seguro. porque no necesariamente lo van a pagar solamente este ejemplo que vos pusiste. Los que vivan del otro lado lo van a pagar todos, vivan donde vivan. Es decir, el que pase, paga. Digo, para esto hace falta tener una cantidad enorme de personas que paguen para que este monto sea pagable. Ahora bien, vayamos al ejemplo más básico. Una cuadra de pavimento en el barrio. Y tenés que dividir el costo del hormigón, el costo de la empresa, todo en 15 o 20 frentistas. O sea, pasamos a hacernos cargo, pero de deudas enormes, de obras que son prácticamente impagables. Todo esto analizándolo desde el punto de vista económico. Y esto lo podrá explicar mejor Paulino. Solamente desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país con la inflación? Estos sistemas funcionan perfecto. Por ejemplo, esto que dicen la obra pública la chilena, en un país que tiene estabilidad. En nuestro país es inviable, porque, o al menos como está hoy, no sé qué pasa. Por lo menos, da la sensación que por lo menos por los próximos 2 años no es viable, digo, Hoy hasta que no. esto se acomode. No, además, en Tierra del Fuego tenemos ejemplos muy palpables de este tipo de concesiones. Lo que pasa es que son cuestiones muy puntuales. Cerro Castor. Por ejemplo, sí, no es Cerro necesario que sea Castor. una obra. Bueno, Sí, Cerro Castor es una obra. Es una obra que Es se ha una hecho obra, sí. sobre un espacio que es público, pero obviamente lo paga el turista que va. Y la otra es la concesión de los hoteles que tiene Lipau, Las Lendas Claro, y otros más. Permitime ahí. ¿Cuál es el costo? ¿Qué tan social, qué tan accesible es lo que tiene Es que que a pagar eso estaba hablando. cada vecino para utilizar el Cerro Castor? Traslademos este ejemplo a una obra, a una calle, a un cordón cuneta, Un a hospital. una obra de servicio. Y hablar. Una escuela. O sea, una escuela. ¿Cómo Claro. haces? No, hay eso de que es un modelo que sin duda fue exitoso en algunos lugares de Chile, porque uno cuando va acá, cuando vamos por ruta chilena, que vemos que tienen gran calidad de obra pública, eso está hecho por sistema tradicional. Totalmente. No hay un pago de un peaje para ir hasta Río Gallegos. Y acá, por ejemplo, en Tierra del Fuego tenemos ejemplos de concesiones de obra pública, pero sobre cuestiones que si no es rentable el privado no va a entrar, una cuestión lógica. Ahora, Totalmente. Ariel, eso ¿los dos sistemas pueden coexistir? Sí, claramente. O sea, la obra pública La obra tradicional. la tradicional y este claro, modelo. Sí, por supuesto. ¿Sí? De ¿Se hecho, por podría ejemplo, encontrar un balance? estimo que sí. Lo que he leído es que, por ejemplo, en Chile solamente el 5%, pongámosle el 10% de la obra se hace mediante este sistema. No sé si esto es así, pero sí entiendo que como no todas las obras son rentables, es probable que un porcentaje menor solamente se pueda hacer con este sistema de concesión. El resto es con el sistema tradicional, en la medida que la provincia, la nación o el municipio tenga una partida presupuestaria para destinar a ejecutar tal y determinada obra, lo podrá realizar. Y con respecto a que se pueda hacer de manera conjunta, claramente, la empresa puede cobrar una parte por el pago tradicional, digamos, con la partida presupuestaria que tenga destinado el municipio o la provincia, y la otra parte lo podrá concesionar, digamos. Lo que sí queda claro es que el actual sistema que se utiliza para obra pública merece una reforma o por lo menos una revisión. Claro, hay otro aspecto. A ver, Digo, quizás estamos hablando... Hablo por ahí de cuestiones burocráticas y demás Sí. que... Déjame meter la cuña. Corrupción, que es donde la apunta Bueno, como la ni que bandera que hablar. agarra el actual presidente, que dice, como hay corrupción, entonces no hago más obra pública. ¿Es tan así o existe una manera de generar mayor transparencia en la obra pública a y ver. que sea más eficiente? Si el problema es ese, ¿por qué no podría haber corrupción en la ejecución de una obra pública con fondos privados? También la puede También, haber. sin Y lo duda. que vale 10, lo facturan 20, total después lo termina pagando el usuario. Es exactamente lo mismo. La solución a este punto no pasa por ahí. O sea, es independiente el problema de la corrupción Son dos de cómo se cosas, ejecuta la obra. son dos cosas totalmente distintas. Tiene que ver con los controles, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con una obra pública bien concebida, bien controlada, bien ejecutada, y no hay ningún tipo de inconveniente, independientemente de que se haga por administración, por contratación, con fondos propios, con fondos del BID, del Banco Mundial, o por concesión. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. De manera tal que digo, tiene que ver con la necesidad de la obra, pero por sobre todas las cosas, esto de la obra pública por concesión se puede hacer en algunos pocos casos. Bien, este es un punto, ¿no? Podríamos decir un extremo.
Estamos hablando de la obra pública solamente con este sistema. Bueno, la verdad, en mi opinión, me parece que es, no sé si inviable, pero muy difícil. Ahora, también está el otro aspecto. Tampoco es cierto que solamente se pueda hacer obra pública con fondos que vienen de Nación. Cada repartición también en sus presupuestos tiene que tener asignados recursos para ejecutar obras. O sea que, como en todos los casos, los extremos no son buenos y siempre en el medio normalmente suele confluir o suele encontrarse la solución. Digo, ni una cosa ni otra, ¿no? Yo sé que te gustan los números. Dale, porque sé que hiciste la tarea Sí, para ver cuál es el impacto en la Patagonia. Sí, para que entendamos particularmente, me centré en la Patagonia porque es el lugar donde nosotros vivimos. Digo, si no es muy abarcativo y tampoco había tanta información dando vuelta, porque vos sabés que muchas veces todas estas cuestiones se retasean, sobre todo. 830.000 millones de pesos la obra pública en la Patagonia, obra pública nacional en la Patagonia. Y cuando hablo de la Patagonia, hablo de 6 provincias porque incluyo obviamente a La Pampa, más allá de algunas disquisiciones sobre si correspondería que forme... para acá, Río Colorado para Claro, acá. bueno, no, pero está incluida. Chubut es la provincia con más obra pública nacional de la Patagonia. 11.752 millones, 11.400 para Neuquén, 11.100 para Río Negro, 10.000 millones de pesos para La Pampa, 9.000 millones para Santa Cruz y 5.300 millones de pesos para Tierra del Fuego. Este año, en promedio, el ajuste entre lo que fueron los presupuestos iniciales y lo que terminaron pagando rondó algo así como el 47%. Muy por debajo de la Estuvo inflación. muy por debajo de la inflación. Indudablemente las empresas, para poder cobrar, no les quedó otra que ajustar los números. Pero lo que más me llama la atención a mí particularmente es las diferencias que hay justamente en estos porcentajes que tienen que ver con la manera en la que la obra pública se fue ajustando de acuerdo a la inflación. Eso que yo te decía es un porcentaje promedio, que queda muy por debajo de la inflación. En Tierra del Fuego se ajustó por arriba del 70%, pero en Chubut y en Río Negro, por ejemplo, estuvo por abajo del promedio. Digo, acá se le otorgó mayores recursos a las empresas cuando demandaron el pago de las obras con el ajuste por inflación que lo que ocurrió en otros lugares de la Patagonia. 44.913 son los empleos registrados, eso es lo que está chequeado, en las 6 provincias. 44.913 personas que trabajan directamente en obra pública. Después a todo eso sumale el empleo indirecto, ¿no? Digo, lo que ya aseguró WOCRA, que estuvo aportando documentación y estadística al respecto, es que si se frena a partir del 10 de diciembre, tal como se estima, toda la obra pública, porque el gobierno nacional aseguró que se va a revisar qué se está haciendo y qué no, son 33.500 puestos de trabajo los que se pierden en toda la Patagonia. Claro, de ahí, ese total, discúlpame Ariel, sí, de por ese favor. total, 1.900 corresponden a Tierra del Fuego. Ahí un punto anterior que vos mencionabas con respecto a los puestos directos. Sí. Y ahí tenemos, en este supuesto de que se paraliza la obra pública. En primer lugar, la obra pública no es la obra pública en sí, sino que persigue un fin. Es darle respuestas, soluciones a los vecinos que están necesitando agua potable, gas, electricidad, pavimento, plazas, gimnasios, escuelas, etcétera, etcétera, lo que necesiten. Entonces, en primer lugar, dejás de darle solución a un sector, a vecinos que están necesitando esa obra y que no la van a tener. Además, hay una cantidad importantísima de personas que están trabajando, de operarios, que van a dejar de trabajar. Además, vas a tener, hablándolo del día a día acá, de la calle, de lo que uno ve. Uh-huh. Además, vas a tener corralones, comercios que van a vender mucho menos y que por ahí quizás se van a ver en la necesidad de ajustar sus números también. Además, vas a tener menos transporte, porque si se vende menos, se transporta menos mercadería. Y además, las fábricas fabricarán menos. O sea, es toda una cadena. Eso es la obra pública. Claro. Tanto sea en un ciclo virtuoso como en un ciclo negativo. Que ¿no? entiendo, Ariel, por lo que me decís, no se puede dimensionar la cantidad de empleo indirecto que en todo caso se va a ver afectado. Es enorme, es enorme. Analizar, solamente vos estabas poniendo el ejemplo de la Patagonia. Sí. Trasladalo al país, lo que esto significa. A ver, es
totalmente antiguo, que cuando, digo antiguo por lo conocido por todos, que cuando algún gobierno quería poner en marcha, dinamizar la economía, a los primeros lugares que apuntaba era o a la obra pública o a la obra privada. Obra pública con obras de impacto público y que tienen que ver con la necesidad pública, y privadas, porque también la privada cambia quién la ejecuta, pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿ilegalmente puede un gobierno que llegue a decir, bueno, paramos todo, más allá de que hay contratos vigentes y demás, ¿se puede? Yo no creo que corte lo vigente, ¿sí? Pero Se va a obviamente, terminar lo que se está ejecutando. Pero la inercia, y te lo puedo explicar mejor, Ariel, la administración pública es muy complicado. ¿Cuánto tiempo te da un pliego para una obra? No, tiempo. Estamos hablando de mínimo, y no sé si con un año antes tenés Depende que ver qué vas a hacer. Depende de la ¿no? complejidad de la obra, claro. Pero la obra Exacto. pública nacional, que es Sí. obra pesada, que es una obra que necesitas grandes fácil, empresas, totalmente. con tiempo de publicación. Estamos Proceso hablando de un año. licitatorio, adjudicación, evaluación de ofertas. Y con algo en el medio. Acá tenemos veda. Además, O sea, sí. vos lo que perdiste en esta temporada, lo que no arranque en enero, estás hablando de perdiste no 1, sino 2 años. Pero yo te lo pregunto desde el aspecto legal. Digo, vos como gobernador, ¿podés ir a reclamarle legalmente a un presidente porque te dejó 180 viviendas a medio terminar? Poder Ya. se puede, pero... Las eso empresas tienen un contrato sí, firmado, sí, claramente. Y hay garantías de contrato, Claro. y bueno, pero vos sabés lo que es hacer un juicio al Estado. Un Sí, juicio sí. al Estado, estamos Sí, hablando que toda son la vida, años toda y la vida. años, porque es realmente muy... Por eso es tan cara tal vez la obra pública. Como no hay seguridad jurídica, dependes a veces de, bueno, la firma de un funcionario que por capricho no te lo puedo no firmar. Entonces, cuando tenés discrecionalidad, te genera cierta incertidumbre y a veces las empresas prefieren rescindir el contrato y resignar fondos antes de continuar una obra que saben que no la van a cobrar. Porque el Estado es mal pagador históricamente hablando, ¿no? A mí lo que más me preocupa de todo esto, digo, si en efecto llegara a suceder, es, digo, vamos a recorrer el país, te subís en el auto en Ushuaia y llegás al norte y vamos a ver obras a medio terminar por todo el país, muy Sí, probablemente. además, se me ocurría en este momento cuando estás planteando esto, Cristian, no es que, a ver, de cumplirse esto y de pararse la obra pública, no es que se detiene la obra pública en un nivel óptimo en donde están prácticamente todas las necesidades cubiertas, Claro. y bueno, listo, Claro. podemos pasar un par de años y Tal cual. digo, venimos mal, con lo cual sería estar al borde del Sí. abismo y dar un paso al A frente. ver, me parece la que es verdad. una locura en un momento en donde no hay vivienda dejar Claramente. 180 departamentos a medio terminar que la gente pasa, los ve y dice, qué pecado. No, más lo contradictorio, Totalmente. porque estamos hablando de un modelo que supuestamente hace una fuerte apuesta al trabajo y no al subsidio. Sin embargo, el primer mensaje que tuvimos es, va a haber plata para sostener los subsidios, la Sí, lo conflictividad que yo te social, contaba recién. pero sí. el principal generador de mano de obra genuina, se viene un parate que no sabemos cuánto tiempo va a durar. O sea, bueno, ya lo hemos charlado en otras oportunidades. Se planteó ciertas cuestiones en campaña que cuando empezamos a ver cuáles son las primeras políticas que se van a llevar adelante, estamos a contramano de todo. Habrá que ver de todo lo que se ha dicho en campaña, qué es lo que se va a cumplir, o qué es lo que se va a intentar cumplir al menos. Porque, bueno, viéndolo a la distancia, da la sensación que hay algunas promesas que son de muy difícil cumplimiento. Por las consecuencias, naturalmente, que van a tener, consecuencias negativas. Esto que estamos hablando es un ejemplo de ello. Y después, bueno, todo lo que significa la relación con los gobernadores, la necesidad que tienen todos los gobernadores, todos los intendentes como representantes de cada uno de sus provincias o municipios, tienen que dar respuesta, tienen que dar obras, y con qué elementos, con qué recursos van a poder dar respuesta. Como consecuencia, si no tienen estos recursos y si no pueden dar respuesta, me da la sensación que la relación con el Ejecutivo Nacional se va a tensar un poco. Así que bueno, no sé cómo se presentará ahí. No, el famoso tema de que los gobiernos provinciales y municipales están al lado de la necesidad de la gente, pero la solución hasta 3.000 kilómetros en Buenos Aires. Entonces, este parate tan fuerte de fondos realmente va a generar una tensión, sobre todo, como decías vos, venimos con un nivel de atraso de obra pública muy grande. Este parate nos pone en una situación de incertidumbre a todos. Y sobre todo porque es prácticamente, seguramente habrá algunas excepciones, pero la mayoría de la obra pública que se hace en todos los órdenes tiene un gran componente nacional. Me refiero desde los fondos. Entonces, me parece que son pocas Bueno, las último tema como para ir cerrando. municipios. ¿Te acordás qué porcentaje tenía obra pública, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel provincial? ¿Cuánto se consideraba sano? ¿Y si esto ha crecido o ha bajado en el último tiempo? Bajado seguro. Nosotros estábamos en el alrededor del 8, 10%, 8% porcentaje de obra pública. Yo
Recuerdo, por ejemplo, que digo por mencionar, fueron muchas, pero por mencionar una obra importante que se comenzó y se concluyó. La primera etapa del muro de defensa costera fue todo con obras, ¿te acordás bien? Con recursos municipales. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que los extremos son malos, que se corte los fondos para obra pública desde la nación, pero que solamente se pueda hacer con recursos de otra repartición, concretamente de nación, tampoco es bueno. O sea, digamos, habría que buscar el equilibrio. Lo que me queda claro es que en este momento gobernadores e intendentes de algún modo también van a tener que mostrar pericia, cintura, digo, quién tiene el lápiz más afinado en todo esto, porque claramente va a haber demandas que son permanentemente infinitas, como decimos, pero con recursos que son cada vez más finitos, cada vez más cortitos. A mí lo que me llama la atención es particularmente, bueno, ¿por qué este tema es uno de los que menos se ha hablado? Porque si vos repasás la información, particularmente en los principales medios, en los de alcance nacional, estamos muy pendientes. Bueno, entiendo que es el principio de la resolución de los conflictos. Te hablan de la bomba de los LELIX, de muchas otras cuestiones, pero poco se está hablando de lo que va a pasar, por ejemplo, con la obra pública, que con los datos que dábamos recién, más lo que aportaba Ariel, queda claro que es un motor fundamental de cualquier actividad en las provincias, las ciudades y el país. La verdad que a mí me llama mucho la atención que se haya hablado pero tan poco de esto, ¿no? Eso a lo mejor lo podrías plantear mejor vos, Paulino, pero a mí me da la sensación que tiene que ver con una mirada casi exclusivamente economicista desde Nación, en donde se trata de que cierren los números o propender a que cierren los números. Las consecuencias de eso parece ser que está en un momento posterior. Está claro que no hay más plata, a mí me quedó claro. Ahora bien, el otro mensaje que compramos viene la motosierra, porque viene a recortar a la casta. No estamos arrancando por la casta. Estamos arrancando justamente por el factor más importante que dinamiza la economía, como es la obra pública, que satisface necesidades relegadas de la sociedad. Sin duda que hay que replantearla, se tendría que repensar cómo se hace la obra pública más conveniente y con mayor impacto, a un mejor costo, pero me parece que con esto que se decía de este silencio que hubo sobre que el principal factor de ajuste iba a ser lo que más necesitaba la sociedad, va a generar un costo social que, estamos todos muy preocupados si se pagan sueldos. Bueno, ¿qué pasa cuando querramos ir a Ushuaia y la ruta está detonada? ¿Qué pasa cuando las escuelas no se puedan mantener? Bueno, esta política económica de ajuste no quirúrgico, sino salvaje, arrancó por donde no nos habían avisado y se vienen tiempos que van a generar incertidumbre. Definitivamente. Creo que nos queda, me parece que la mayor expectativa que tenemos en este momento es pensar que por ahí no va a ser tan grave como se menciona, porque de ser así, yo creo que no hay magia. El impacto va a ser el que nos imaginamos y no hay mucho para inventar. De todos modos, yo siempre cuando ocurren estas discusiones, planteo que una cosa es la teoría y otra cosa es después la práctica, ¿no? Digo, una cosa es expresar estas ideas y otra después es poder ponerlas en práctica. Ya lo hemos visto en el último tiempo, cómo los gobiernos sobre la marcha van modificando su hoja de ruta porque una cosa suena muy linda, expresada, y después hay que ponerla en práctica. Yo había un colega que hace muchos años decía: ojo que todo esto depende del lado del mostrador en el que estás. Una cosa es estar de este lado y otra cosa es saltar y pararte del otro, ponerte el delantal y tener que empezar a atender a los clientes. Digo, ahí entiendo yo que también de algún modo se va a ver graficado qué tanto de lo que se dice era practicable en el primero, segundo, tercero, cuarto año y qué tanto directamente ya no se podía poner en práctica. Bueno, yo creo que en los próximos días o los primeros días de gobierno nos vamos a sacar la duda. ¿Es Milei un revolucionario que vino a cambiar la Argentina? ¿O es un pragmático que se va a ayornar en función de las necesidades de corto plazo? Acá yo creo que va a estar el gran dilema que va a marcar el ritmo de la Argentina en los próximos años. Claramente, sí. Y además, una cosa que todos nos imaginamos, ¿cuál puede llegar a ser la relación? Milei, el presidente electo, para poder llevar adelante
las reformas, los cambios, en definitiva su proyecto de gobierno necesita el acompañamiento en diputados y senadores. Entonces me imagino cuál puede ser la relación que va a tener con las cámaras si arranca podando los recursos para las provincias, y todos sabemos que tanto sean los diputados como los senadores no viven en la estratosfera, viven en un territorio concreto y están allí y ven a los vecinos y le tienen que dar explicaciones. Digo, ¿cómo podrá ser esa relación? ¿Qué tanto acompañarán esos diputados y esos senadores a un presidente que les está poniendo difícil la vida en su lugar, cortándole, Sí. por ejemplo, de lo que estábamos hablando recién, la obra pública? Así que realmente va a ser algo para tener mucha atención y ver cómo se resuelve. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por el diagnóstico que se pudo hacer y te invitamos el año que viene, vos que la tenés mucho más clara que nosotros, poder ir viendo el impacto de cuestiones que por ahí no se ven en el corto plazo, pero que nos van a ir ayudando a entender el impacto de este tipo de medidas. Tengo el presentimiento que voy a venir muchas veces. a Sí, hablar de esto. sí, Ojalá que no. O sí que venga, pero para hablar de lo bárbaro que está funcionando la obra Ojalá. y de las soluciones que están aportando, porque eso sería bueno para los vecinos, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, la verdad ha sido muy lindo poder compartir este momento con vos, Cristian, con vos, Paulino. Así que gracias y muy bueno esto que están desarrollando y que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias a vos. Nos estamos viendo seguramente en breve. Ya sabes, si te gustó los contenidos, nos ayuda muchísimo un me gusta. Si te puedes suscribir al canal de YouTube, como todavía no tenemos horarios fijos, y le haces clic en la campanita, te va a avisar cada vez que estemos con una nueva emisión al aire.